Ahora vamos a presentar un ejemplo de diseño de un reloj en tiempo real utilizando el temporizador Timer 1 y un cristal de baja frecuencia externo. Bien, vamos a hacer un ejemplo para programar un reloj en tiempo real haciendo uso del temporizador Timer 1, tal como se vio en uno de los ejemplos del capítulo 9, en el cual vimos los diferentes temporizadores del microcontrolador PIC18F4550. Entonces vamos a ver este circuito esquemático que tenemos en Proteus, en el cual se puede observar que el microcontrolador tiene conectados dos cristales. El cristal de 4 MHz que venimos utilizando para generar la frecuencia de reloj de generación de instrucciones de nuestro microcontrolador, y por otro lado tenemos el cristal X2, que es de una muy baja frecuencia, exactamente 32.768 Hz, que se conecta a las líneas RC0 y RC1 del microcontrolador, y por el otro lado tenemos el LCD para visualizar básicamente mensajes. El cristal de baja frecuencia es una opción de reloj que se puede conectar a los pines RC0 y RC1 que están interconectados al Timer 1 internamente. Entonces, el Timer 1 tiene una opción de selección de reloj que permite trabajar con este cristal. Al trabajar con un cristal de baja frecuencia, podemos reducir la energía de conteo, y de esa manera podemos realizar temporizaciones que sean lentas, consuman baja energía, y lo más importante, sean múltiplos de 32.768. 32.768 es 2 a la 15. Por ende, al ser un número potencia de 2, nos permite hacer conteos e interrupciones del Timer 1 que son múltiplos de un segundo. Y con un múltiplo de un segundo podemos lograr retardos de tiempo para aplicaciones como un reloj en tiempo real, donde el conteo debe ser exactamente de un segundo. ¿Qué pasaría si en un reloj de tiempo real el contador, la base de tiempo del reloj no fuera exactamente de un múltiplo de un segundo, supongamos 0.083 microsegundos? Entonces eso generaría un adelanto o un atraso de la hora a la larga. Entonces la ventaja de trabajar con este cristal de 32.768 Hz es que podemos generar un retardo de tiempo exacto de un segundo, con lo cual el reloj no se nos va a adelantar ni se nos va a retrasar a lo largo del tiempo. Esta frecuencia de reloj es bastante utilizada en dispositivos que manejan justamente la hora y la fecha, como los relojes en tiempo real en circuitos integrados, que se verá también como ejemplo en el video que corresponde al capítulo número 13, en el que se va a ver el I cuadrado C. Pues bien, vamos a crear un programa que nos simule un reloj en tiempo real. Evidentemente es una simulación de un reloj en tiempo real, porque si yo programo un reloj en tiempo real y visualizo la hora y la fecha en el LCD, de hecho esa hora y la fecha van a ser ficticias, porque en caso yo le quite la energía al microcontrolador, la hora y la fecha se va a desactualizar, ya que reside en la memoria SRAM del microcontrolador. Un reloj en tiempo real, un verdadero reloj en tiempo real, mantiene la hora y la fecha así la energía se haya quitado. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a crear un proyecto para justamente generar la hora y fecha en nuestro LCD. Vamos a visualizar en la primera fila la hora con segundos, minutos y horas en formato de 0.23, y posteriormente en la parte inferior veremos los días, los meses y el año. ¿Okay? Esto es bastante sencillo, en el libro inclusive está el ejemplo de cómo se puede realizar. Vamos a crear una aplicación en el MPLAB XIDE. ¿Okay? Y lo interesante acá es que vamos a ampliar el ejemplo del libro, porque esto lo hemos mostrado en el capítulo número 9, pero no se ha implementado con la pantalla LCD, sino simplemente se ha puesto la lógica. La lógica es bastante sencilla. Entonces vamos a implementarlo con el control del LCD para poder visualizar la hora y la fecha. Bien, entonces creamos un nuevo proyecto en MPLAB X. Ya sabemos cómo hacer esto. Un nuevo proyecto de tipo standalone. Seleccionamos la familia PIC18 y nuestro modelo de microcontrolador PIC18F4550. Luego seleccionamos la opción de simulación, pero después lo vamos a grabar en el hardware. Seleccionamos nuestro compilador en Assembler para que este programa sea más simple, XC8. Vamos a
seleccionar una carpeta, ¿ok?, para nuestro proyecto, que corresponde en este caso al capítulo 9, y dentro del capítulo 9 vamos a guardar reloj en tiempo real. Ese va a ser el nombre de nuestro proyecto y le damos clic a finalizar. Bien, para poder trabajar en este programa vamos a crear evidentemente un nuevo archivo donde va a estar la función principal main. Este archivo, que va a ser un nuevo C source file, le vamos a poner el nombre de reloj en tiempo real. Por defecto se le coloca la extensión .c y acá tenemos el archivo. Bien, nos vamos a agregar la cabecera de nuestro programa. Ya hemos visto esto varias veces. Simplemente nos vamos a Window, Big Memory Views, Configuration Bits, y generamos el código que equivale a la configuración de bits de configuración del microcontrolador. Copiamos todo, en realidad no necesitamos copiar todo. Pegamos acá la cabecera inicial. Mantenemos acá la configuración del PLL. Recuerden que vamos a trabajar este programa con el PLL interno. Por tanto, acá la opción de reloj va a ser XT PLL XT. Y finalmente sacamos las configuraciones que no nos afectan. Por ejemplo, el Power Up Timer, si lo habilitamos, lo ponemos en on. El Power Not Reset lo ponemos en off. Eliminamos esto. El perro guardián tenemos que desactivarlo para evitar que se nos resete el microcontrolador. Los puertos analógicos por defecto los dejamos deshabilitados y el reset externo lo dejamos activo. Ya, las demás configuraciones las dejamos por defecto. Entonces simplemente eliminamos todas las demás configuraciones. Bien, colocamos nuestra función main principal y arrancamos acá nuestro programa. Bien, vamos a hacer uso del LSD. Se vio antes, en los capítulos anteriores, que el LSD lo podíamos manejar a través de unas librerías. Y una librería en el lenguaje C tiene dos archivos, uno que tiene extensión de cabecera .h y otro con extensión o con el contenido de las funciones, que es el .c. Acá tenemos los dos archivos, ¿okay? Los voy a cortar y los voy a pegar dentro de mi carpeta de proyecto. En capítulo 9 se ha creado la carpeta reloj en tiempo real.x. Aquí dentro, junto al archivo reloj en tiempo real.c, que contiene la función main, se deben pegar los archivos de la librería LSD. Bien, una vez que hemos hecho eso y hemos pegado los archivos en la carpeta del proyecto, en Header Files, esta carpeta Header Files, vamos a agregar un elemento existente. ¿Okay? Y ese elemento existente debería ser el lsd.h, archivo de cabecera. Lo agregamos y debe aparecer aquí. ¿Qué contiene el lsd.h? Como se había mencionado en el capítulo 8, los archivos de cabecera contienen las definiciones o directivas que definen constantes. En este caso el on, el off, el rs, read, write y enable, que corresponden a los pines que están conectados a la línea rs, read, write y enable del LSD, y la declaración de las funciones, por supuesto, que vamos a manejar. Entonces acá tenemos las funciones como postcursor, que ubica el cursor en una determinada posición del LSD, en una fila y en una columna determinada. Solamente tenemos 2 filas en nuestro LSD y 16 columnas. Display on off, que me permite apagar o prender la pantalla. Cursor a home, que pone el cursor en la fila 1, columna 0. El cursor on off, que me permite desactivar el cursor para que no oscile, que lo vamos a utilizar en este ejemplo. Envía chart, que me permite imprimir un carácter en pantalla. Borrar el LSD, borra la pantalla. LSD config inicializa el LSD la primera vez que lo vamos a utilizar. Envía nivel es una función interna que envía un nivel, o sea 4 bits al controlador del LSD. Recuerden que nuestro LSD está conectado al microcontrolador por un bus de datos de 4 bits, entonces hay que enviar 2 veces el nivel para completar un byte. Envía LSD command, que es una función interna para enviar comandos al LSD. Leer LSD, que es una función de lectura. Blink cursor, que habilita o deshabilita la oscilación del cursor, ¿okay? Y genera carácter, que es una función que me permite guardar 8 bytes en la CGRAM para generar un carácter definido por el usuario. Esto lo vimos también en uno de los ejemplos anteriores,
¿ok? Correspondiente al capítulo 7. Y escribe mensaje es una función que me permite imprimir una cadena de caracteres, ¿ok? Tiene un parámetro que es un puntero y otro parámetro que es el tamaño de la cadena, ¿ok? Con eso puedo escribir de frente un mensaje completo. Entonces esto contiene el lsd.h, es el archivo de cabecera, y lo vamos a incluir justo después de las directivas de configuración, de bits de configuración, con la cabecera lsd.h. Miren que automáticamente reconocido el lsd.h porque se encuentra guardado en la carpeta del proyecto. Y al mismo tiempo vamos a agregar en source files el archivo lsd.c, que contiene ya la estructura de las funciones, ¿okay? que se van a utilizar, lo que ya se mencionaron hace unos momentos, ¿no? Acá está la estructura de función, se puede revisar el código para ver cómo trabajan estas funciones. Bien, entonces el primer paso consiste en configurar el puerto D, que es el que va a controlar el LCD como salida digital. Bien, el puerto C pues lo vamos a mantener como entrada digital, en realidad sería redundante, pero lo vamos a poner de todas maneras. Y ¿qué ocurre cuando trabajamos con el LCD? Ya habíamos mencionado que cuando el LCD se energiza por primera vez, se debe esperar 15 milisegundos aproximadamente para que el LCD pueda recibir un comando del microcontrolador. Si el voltaje de alimentación del LCD no se ha estabilizado por unos 15 milisegundos al menos, y previo a eso se envía un comando del microcontrolador, es probable que el LCD se configure mal y empiece a mostrar garabatos. Entonces, para evitar ese problema, colocamos la función delay 10K TSI por, ¿ok? Y acá le ponemos un retardo de tiempo que puede ser, por ejemplo, 20, ¿ok? Para más o menos alcanzar los 15 milisegundos. De hecho, esto sería 10.000 por 0.083 microsegundos, son 833 microsegundos, que equivale a 0.8 milisegundos por 20, estamos aproximadamente por encima de 15 milisegundos, entonces no habría ningún problema. Y una vez que ya esperamos este tiempo de estabilización, recién podemos llamar a la función lsd-config para inicializar nuestro LCD, para configurar la bus de datos de 4 bits, habilitar el cursor para que avance hacia la derecha, y bueno, todas las configuraciones específicas del LCD. Bien, entonces hasta este momento ya hemos logrado inicializar el LCD. Ok, ahora lo que debemos hacer es configurar el timer 1. Recuerden que el timer 1 debe operar con el cristal de baja frecuencia conectados a la línea RC0 y RC1. Bien, entonces para eso debemos configurar el registro T1CON, que lo estamos viendo acá en el manual del PIC 18F4550. ¿Qué nos dice el registro T1CON? Es el registro de configuración del timer 1 que tiene 8 bits. La línea RD16 la vamos a mantener en 0, ¿ok? Para poder, digamos, manipular el acceso a los registros del timer 1 en operaciones de 8 bits. O sea, leemos timer 1H por un lado y timer 1L por otro lado. El T1 RAM lo vamos a mantener en 0, ¿ok? Porque vamos a indicar con 0 que la fuente de reloj del dispositivo va a ser obtenida de otra fuente que no es el oscilador directamente de reloj del timer 1. Los bits TCKPS1 y TCKPS0 van a estar en 00 también, para generar un preescalador de 1 a 1, es decir, no vamos a dividir la frecuencia de reloj entre 1. Recuerden que nuestro tiempo de conteo va a depender de un cristal de 32.768 Hz. Entonces este contador va a ser 32.768 cuentas en un segundo. Pero nuestro timer 1 es de 16 bits, es decir, hace 65.536 cuentas para desbordarse. Pero si hace 65.536 cuentas en un desbordamiento, a digamos, una tasa de conteo de 32.768 por segundo, se va a desbordar cada 2 segundos. Entonces, ese tiempo de desbordamiento de cada 2 segundos se obtiene con un preescaler de 1. Con un preescaler de 2 se desbordaría cada 4 segundos, y con un preescaler de 4 se desbordaría cada 8 segundos, ¿ok? Y con uno de 8 cada 16 segundos, que es demasiado lento. Lo que queremos es que nos genere una interrupción cada segundo, y por eso seleccionamos el preescaler más bajo. Luego el T1SCEN lo ponemos a 1 para habilitar el timer 1. El T1 Sync, ¿ok?
lo vamos a poner en 1 también para no generar sincronismo con la señal de reloj que se está conectando. El timer 1 CS lo ponemos a 1 para seleccionar justamente que la entrada de reloj va a ser la línea RC0 con la línea RC1. Y el timer 1 lo ponemos on, lo ponemos en 1 para habilitar ya el conteo del timer 1. ¿Ok? Entonces esto se logra simplemente haciendo T1 con igual a 0x0f. Ya tenemos configurado nuestro timer 1. Vamos a inicializar nuestro timer 1h en el valor 0x80 y el timer 1L en 0x00. Fíjense que 8000, que sería el valor del timer 1, lo vamos a colocar acá. Timer 1 va a ser igual a 0x8000, ¿ok? Se va a desbordar cuando la cuenta llegue a FFFF y de ahí pase a 0x0000. Entonces, para llegar de aquí, es decir, desde este punto de conteo inicial hasta este 0, que es cuando ocurre el desbordamiento, se requieren 32.768 cuentas. De hecho, este número es el 32.768, que es justo la mitad de todo el rango de conteo del timer 1. ¿Ok? Entonces, exactamente desde aquí, desde este valor hasta el desbordamiento, va a generarse un retardo de 1 segundo exacto de tiempo. ¿Ok? Por eso es que inicializamos el timer 1H en 80 y el timer 1L en el valor hexadecimal 0, ¿no? Generando el valor hexadecimal 8000. Bien, luego de eso debemos habilitar la interrupción del timer 1. Para habilitar la interrupción del timer 1 podemos hacer uso de del bit timer 1IE, que se encuentra en el registro PIE1. Entonces PIE1 bits es PIE1 bits timer 1IE. Acá me aparece el MP, me ayuda a encontrar el bit, lo ponemos a 1. Previo a eso puedo escribir un mensaje ya en el LCD. Por ejemplo, podría escribir, ubicar el cursor en la fila 1, columna 0, ¿okay? En la primera posición, y podría escribir el mensaje con la función de escribir mensaje, hora, 2 puntos, coma, ¿y cuántos caracteres vemos aquí? Exactamente 5 caracteres que se van a imprimir. Entonces le ponemos acá 5 en la función. Y luego podemos ubicar el cursor en la fila 2, columna 0, y escribimos un mensaje que indique la fecha. ¿Okay? Ponemos acá o fecha simplemente. Bien, entonces hasta ahí solamente hemos impreso un mensaje en el LCD y hemos configurado el timer 1 para que empiece a utilizar el reloj de 32.768 Hz. Podríamos inclusive en Proeus ver el resultado de esta simulación, que funciona a 48 MHz. Vamos a cargar el archivo que se encuentra en nuestro escritorio, programas MPLAPX, capítulo 9, reloj en tiempo real, dist, default, production, reloj en tiempo real, .hx. Lo simulamos para ver qué nos genera, ¿no? Y acá pueden ver hora y fecha. Observen el cursor, ¿no? El cursor es este recuadro que está oscilando al lado de los 2 puntos de la palabra fetch. Y para este ejemplo me parece que sería un poquito fastidioso. ¿Por qué? Porque de hecho uno cuando ve la hora y la fecha no ve un cursor al lado. El cursor normalmente se utiliza cuando vas a escribir, como en el caso del manejo del teclado, cuando ingresamos una clave. Ahí tienes que ver el cursor para saber dónde aparecerá la letra o el carácter que se generará cuando pulses un botón del teclado. Pero acá, como no vamos a pulsar nada, deberíamos desconectar el cursor. Entonces, para desconectar el cursor, lo que debemos hacer es llamar a la función cursor on off y ponerlo en off. Recuerden que off está definido como 0 en lsd.h. Lo podemos ver acá, como 1. Está definido como 1 en lsd.h. Bien, entonces ya estamos listos para comenzar. Hemos habilitado la interrupción del timer 1. Nos falta habilitar la máscara de periféricos que se encuentra en el bit int con, que vendría a ser, int con bits
PE y E, lo ponemos a 1. Recuerden que el PE y E es la máscara de periféricos. El timer 1 es un periférico del microcontrolador, o es considerado una interrupción de periféricos, y requiere que la máscara global de periféricos se active. No solamente basta el GIE, sino también falta el PE y E. Y luego habilitamos la máscara global de interrupciones, que es el bit GIE del registro INT-CON. Bien, y luego en el while 1 no hacemos nada, es decir, tenemos un lazo indefinido en el cual estamos a la espera de un evento de interrupción que se va a generar exactamente cada segundo. Bien, entonces una vez que hemos logrado esto, debemos colocar ahora la función de interrupción, que recuerden que es de tipo void o interrupt timer 1, y acá le pongo void. No defino la prioridad, si alta es o baja, ¿okay? No pongo el operador de prioridad alta o baja después del interrupt, porque solamente estamos usando una sola prioridad. El primer paso, ¿okay?, consiste en empezar a definir algunas variables que todavía no hemos creado, que me permitan manejar los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años. Entonces vamos a empezar por la lógica de los segundos. Colocamos acá, por ejemplo, algunas variables como unsigned, de tipo unsigned char, que sería el segundo, el minuto, el día, el mes, perdón, la hora, el día, el mes y el año. ¿Ok? Queremos inicializarlo, por ejemplo, podríamos partir de que hoy día son, podríamos empezar algo tan simple como las 12, o en este caso serían las 00. Entonces acá podría poner, qué sé yo, los 50 segundos, perdón, un solo igual, minuto 59, la hora le podemos poner 00, o 0 simplemente, el día estamos el día 20, el mes es el mes 08 de agosto y el año estamos en el 2015. Muy bien, hemos inicializado nuestras variables. Entonces, ¿qué va a pasar cada vez que entremos en la interrupción? El primer paso es borrar la bandera de interrupción que se encuentra en el bit PIR1. El registro PIR1, perdón, contiene la bandera timer 1 y F, que la debemos poner a 0 cada vez que entremos o cada segundo que entremos acá. El primer paso consiste en cada vez que entremos, o sea, cada segundo, incrementaremos la variable seg en 1. ¿Ok? Ahora, si el seg es igual a 60, han transcurrido 60 segundos, por ende, el seg debe volver a 0 y el minutero se debe incrementar en 1. ¿No es cierto? Porque así es como se maneja el tema de los segundos y los minutos. Ahora, los minutos van a llegar también hasta 60, ¿no? Porque el máximo minuto que podemos tener son 59 minutos en una hora. Entonces, si los minutos llegan a 60, inmediatamente deben pasar a 0. Y las horas, ¿okay?, deben incrementarse en 1. Nuestro formato, que va de 0 a 23, debería preguntar si la hora es igual a 24. ¿Okay? Si la hora se hace 24, entonces la hora la hacemos 0. E inmediatamente después el día tendría que incrementarse en 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el día es igual a 32? Tendríamos que poner el día igual a 1, o perdón, el día tendríamos que exactamente igual a 1, porque si un mes que tiene 31 días llega al día 32, inmediatamente el día siguiente tendría que ser el 1, ya no el 0. Y el mes tendría que incrementarse. Pero acá viene una pregunta. 32, pero esto significaría asumir que todos los meses de todos los años tienen 31 días, lo cual es falso. Sabemos que hay meses que tienen 30 días, otros tienen 31, y el caso de febrero, que tiene 28, y cada 4 años febrero tiene 29 días. Entonces, como que la cosa acá no está bien, y esto debería representar una variable que dependa del mes actual. ¿Ok? Entonces, para poder depender del mes actual, debemos crear un vector que tenga definidos los valores que corresponden a cada mes. Entonces, vamos a organizarlo en el orden adecuado. Vamos a crear un vector de nombre meses, ¿okay?, que va a estar compuesto de 12 elementos. En realidad lo vamos a poner de 3 elementos, y ya les voy a explicar, de 13, y les voy a explicar por qué. El primer elemento va a ser 0.
¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea en este vector meses es colocar la variable mes acá. Si yo coloco la variable mes aquí, debería devolverme los días de ese mes. Ahora, mes 0 sería este primer valor. O perdón, meses de 0 sería este primer valor, que en realidad no existe, porque mes no puede ser 0. Mes es 1 o 12 o cualquier valor entre 1 y 12. Entonces, el primer valor válido sería mes de 1. ¿Ok? Y mes de 1 me debería devolver la cantidad de días de enero, que son 31. Luego tengo meses de 2, que sería 28 días que tiene febrero. Meses de 3 sería marzo, que tiene 31 días. Meses de 4, abril, que tiene 30 días. Meses de 5, que es mayo, tiene 31 días. Meses de 6, que es junio, tiene 30 días. Meses de 7, que es julio, tiene 31 días. Meses de 8 de agosto tiene 30 días. Meses de agosto tiene 31 días y septiembre es el que tiene 30. Octubre tiene 31 días, noviembre tiene 30 días y diciembre tiene 31 días. Listo, hemos declarado nuestro vector con los días del mes. Solamente colocar la variable mes en el índice de meses nos va a devolver la cantidad de días de ese mes. Entonces volvamos a nuestra rutina. ¿Con qué debería comparar días? Día debería compararse o preguntarse si es mayor, que los meses del mes correspondiente, ¿no es cierto? Supongamos que estamos, o no supongamos, en nuestro ejemplo hemos inicializado mes con 8, estamos en agosto. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando si día es mayor que meses de mes, o sea, mes es 8. Entonces, meses de 8 me va a devolver la cantidad de días de agosto, que es 31. Entonces, estamos preguntando si día es mayor a 31. Si día es mayor a 31, es decir, es 32, inmediatamente lo convertimos en 1, porque debimos pasar ya a septiembre. Y mes incrementa en 1, pasa de 8 a 9, indicando que estamos en el 1 de septiembre. Finalmente, preguntamos si mes es mayor que 13, es decir, si mes pasó de diciembre a un 13º mes que no existe. E inmediatamente debemos poner el mes en 1. ¿Ok? Colocamos el mes en 1, que sería el mes de enero, y el año lo incrementamos en 1, es decir, acá estamos en año nuevo. De hecho, con esta condición se va a dar una vez al año, solamente los días, los años nuevos, básicamente. Bien, entonces ya tenemos la lógica. Esta es la lógica de un reloj en tiempo real, que controla la hora, los días y los meses del año. Ahora, lo interesante acá sería preguntar, ¿no? De vez en cuando si estamos en un año bisiesto. ¿Qué significa un año bisiesto? Significa un año en el cual febrero tiene 29 días. Por lo menos sabemos que desde el año 2000 hasta el 2099 hay una regla general para detectar el año bisiesto, que consiste en saber si el año actual es divisible entre 4. Por ejemplo, el 2008, el 2004, el 2012, el 2016, el 2020 son divisibles entre 4. Y al ser divisibles entre 4 implica que son años bisiestos, ¿no? Porque sabemos que los años bisiestos desde el año 2000 a la fecha son 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente el año, obtener el residuo entre el 4 y preguntar si es 0. Y si esto es verdadero, meses de 2 sería igual a 29. Caso contrario, meses de 2 va a ser igual a 28. Y con eso tenemos la lógica del año bisiesto. Bien, ahora ya hemos obtenido la hora y la fecha. Lo único que debemos hacer es actualizarla en la pantalla LCD. Para actualizarlo en la pantalla LCD, lo único que debemos hacer es hacer uso de la función postcursor para ubicar el cursor en la primera fila después de los 2 puntos. Recuerden que esta es la posición 0 de la primera fila, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, y la que le sigue sería la posición 5. Entonces deberíamos ubicar el cursor en la primera fila, columna 5. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer, seguido de esto, va a consistir en imprimir el primer carácter que corresponde a la hora, ¿ok? O a la decena de las horas. Recuerden que en el LCD debemos imprimir caracteres ASCII.
Entonces, supongamos que la hora es, bueno, no supongamos, la hemos definido con el valor de 0 horas. Bueno, 0 horas sería 0, 0. Lo que hacemos es la hora la dividimos entre 10 y le sumamos el ASCII del 0 y esto nos va a dar 0. Y finalmente el residuo de la hora entre 10 le sumamos el ASCII del 0 y lo imprimimos. ¿Ok? Esta lógica es bien simple. Supongamos que la hora fuera 21. Si dividimos la hora entre 10, 21 entre 10 me da 2, más el ASCII del 0 es el ASCII del 2 y se imprime el 2 en pantalla. Para el caso del siguiente dígito de la unidad, 21 residuo 10 es 1, ¿no? Dividimos 20 entre 10, sale 2, residuo 1. Le sumamos el ASCII del 0 y me queda el 1. Entonces con esto imprimimos el 21. Finalmente debemos separar las horas de los minutos con unos 2 puntos. Y lo colocamos acá. Luego de esto debemos imprimir los minutos. Los minutos simplemente corresponden a cambiar acá la hora por minutos. Y finalmente obtenemos ahí los minutos. Y luego vienen los segundos. Y acá ya no ponemos puntos porque ahí termina la hora. Luego tendremos que hacer lo propio para mostrar la fecha. La colocaríamos ahora en la fila 2, columna 5. Y posteriormente copiamos todo este bloque de código. La diferencia está que lo primero que vamos a mostrar es el día. El día del mes. Y ya no usamos 2 puntos, sino un separador, un slash. Después del día viene el mes, que va del 1 al 12. Otro slash. Y acá yo colocaría también, imprimiría previamente básicamente 2 caracteres, que sería 2000 y seguido de los 2 últimos dígitos del año, que sería año, entre 10 hasta año residuo 10. Esto significa que el máximo año que podríamos ver en esta lógica es el 2099. De hecho, la mayoría de relojes en tiempo real que vienen implementados en circuitos integrados están diseñados para operar hasta el 31 de diciembre del año 2099. Bien, este modelo de reloj no es exento a eso, también va a funcionar hasta el 2099, pero obviamente lo podemos hacer cambiando la lógica que funcione hasta años muy superiores. Tenemos acá un error de compilación. Vamos a revisar dónde está el error. Dice dígito fuera de rango, error 223. Claro, obviamente el año lo inicialicé en 2015 y año es una variable assigned char de 8 bits, no puede entrar 2015. De hecho no necesito que sea 2015, me basta solamente con los últimos 2 dígitos que pueden ir hasta el 99, que son los que estamos manejando en nuestro programa. Entonces ahora sí volvemos a programar, a compilar nuestro programa. Obtenemos otra falla adicional, vamos a ver de qué se trata. Otro dígito fuera de rango. A ver, veamos qué es lo que está pasando. El día, el mes, aquí me parece que debe ser 8. El año igual a 15, el día 20, la hora 0. Y esto debería ser automáticamente todo, debería generar que todo esté correcto. Bien, ahora sí. Tenemos todo de manera adecuada. Ya hemos terminado de configurar nuestro programa y bueno, lo único que nos queda es programarlo en el microcontrolador y visualizar el resultado. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que se observa en el microcontrolador a partir de este programa. Bien, acá vemos el resultado del programa correspondiente al capítulo 9. Esto vendría a ser un reloj en tiempo real. ¿Qué observamos? Observamos la hora, que son la 1 con 1 minuto y 7 segundos, y la fecha 20 de octubre del 2015. Entonces, podemos observar el segundero, que se está actualizando exactamente cada segundo. El cristal externo de 32.768 Hz se encuentra debajo del LCD, no se puede visualizar en esta toma, pero es el encargado justamente de generar esta frecuencia de reloj exacta para que nuestra hora y fecha o nuestro calendario no se atrase ni se adelante en un futuro.